Una mujer comanche fue subastada con un saco en la cabeza por solo $1, como si su vida no valiera nada. James Crocker, el despiadado organizador, la veía solo como mercancía para sus propios negocios turbios. Pero Roy Malone, un vaquero marcado por la culpa, hizo un gesto que nadie esperaba y cambió el destino de ambos. Y lo que ocurrió después se convirtió en una historia donde la justicia, contra todo pronóstico, logró abrirse camino. El sol ardía sobre Santiago Creek como un hierro candente. El aire estaba tan denso que hasta los cuervos preferían quedarse en la sombra de los álamos. En la plaza polvorienta, la multitud se arremolinaba alrededor de un viejo escenario de madera. Los hombres hablaban en voz baja, otros reían, y algunos simplemente observaban con los ojos entornados, como depredadores esperando un espectáculo. En el centro del escenario, un hombre corpulento, vestido con chaleco de terciopelo gastado, levantaba una mano para pedir silencio. Era James Crocker, conocido en todo el condado como el organizador de las subastas más controvertidas. Su voz ronca resonó en el aire como un látigo. «Damas y caballeros, hoy tienen ante ustedes una pieza única». Su sonrisa era amplia, pero vacía de cualquier rastro de humanidad. Una mujer comanche, fuerte, resistente y lista para servir al mejor postor. Un murmullo recorrió la multitud cuando dos ayudantes sacaron a la figura encapuchada. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Las manos, atadas con una cuerda áspera, temblaban apenas. Bajo el saco de tela solo se vislumbraba una silueta delgada, con los cabellos oscuros escapando en mechones desordenados. En la última fila, de pie junto a un caballo de pelaje cenizo, Roy Malone observaba la escena con los labios apretados. Su sombrero de ala ancha proyectaba una sombra sobre sus ojos claros, pero no podía ocultar la fatiga de su rostro curtido por el sol y las pérdidas. Desde hacía meses, Roy era un hombre sin tierra, sin familia y sin propósito, arrastrando el peso de decisiones pasadas que lo habían llevado hasta ese pueblo olvidado. La voz de Crocker interrumpió sus pensamientos. «Comenzamos en $10. ¿Quién ofrece 10?» Unos pocos hombres levantaron la mano con desdén. Las ofertas subían y bajaban como las olas del río en época de lluvias. Pero pronto, el interés se disipó. La mujer no era vista como una oportunidad, sino como un estorbo en medio de negocios más lucrativos. El silencio comenzó a dominar el lugar, acompañado de risas nerviosas y comentarios susurrados. «¿Nadie?», me insistió Crocker. Su tono empezaba a perder la paciencia. «Muy bien. $5». Un hombre joven, con las botas llenas de polvo, murmuró algo sobre gastar su dinero en whisky mejor que en salvar fantasmas del pasado. Nadie más levantó la mano. El ambiente se volvió más denso. Fue entonces cuando Roy habló. $1. El murmullo se convirtió en carcajadas. Algunos se giraron para ver al hombre flaco y solitario que se atrevía a ofrecer tan poco. Crocker entrecerró los ojos, evaluando al vaquero como si intentara descubrir sus intenciones. $1, repitió con una sonrisa torcida. ¿Es una broma o una provocación? Roy no respondió. Su mano seguía firme en el aire. El brillo en sus ojos parecía desafiar al mundo. Para él, no era cuestión de negocio ni de burla. Era algo que ni él mismo lograba explicar. Un impulso nacido del remordimiento y el deseo de hacer al menos una cosa correcta en un mundo que se le había vuelto hostil. Crocker suspiró y golpeó el martillo sobre el atril. «Vendida al caballero del fondo por $1». La multitud estalló en risas. Algunos lanzaron comentarios cargados de sarcasmo. Otros lo miraron con burla, pero Roy no se inmutó. Caminó hacia el escenario y recibió la cuerda con la que la mujer aún estaba atada. Al tomarla, sintió la tensión en su postura. Aunque no podía ver su rostro, sabía que bajo ese saco había ojos que lo miraban con un odio tan ardiente como el sol del mediodía. Mientras se alejaba del escenario,
Con la mujer caminando detrás de él, Roy sintió que las miradas de todos lo seguían. Algunos con burla, otros con desdén, y unos pocos con una chispa de curiosidad. Lo que nadie sabía era que aquel dólar no solo compraba una vida, sino que también iniciaba una historia marcada por la redención y el peligro. La cabaña crujía suavemente bajo el peso del viento nocturno. Roy Malone se arrodilló frente a la mujer, con las manos tensas mientras deshacía el nudo del saco que cubría su rostro. Cuando la tela cayó, se encontró con unos ojos tan oscuros como la noche, llenos de ira contenida y una alerta feroz. «¿Por qué me compraste?», preguntó ella con voz baja, cargada de desconfianza. Roy apartó la mirada. Ni siquiera él sabía cómo explicarlo. Había actuado por un impulso que no lograba comprender del todo. «Porque no podía dejarte allí», dijo al fin, sin adornos. La mujer no respondió de inmediato. Sus labios se tensaron en una línea firme. Sus ojos seguían fijos en los de Roy, midiendo cada gesto, cada palabra. «Layla», dijo finalmente, como si soltar su nombre fuera un acto de desafío. «Roy», contestó él, y el silencio volvió a llenar la pequeña cabaña. Afuera, el viento aullaba entre los árboles. Dentro, dos desconocidos permanecían cara a cara, sin saber si podían confiar el uno en el otro. La noche era espesa como la tinta, y el viento golpeaba las ventanas de la cabaña con una furia creciente. Dentro, Layla no podía conciliar el sueño. Sus ojos oscuros, aún llenos de desconfianza, seguían cada movimiento de Roy mientras él avivaba las brasas en el pequeño hogar. El silencio entre ellos no era cómodo. Era como una cuerda tensa, a punto de romperse. En un momento, Layla se movió con cautela hacia la puerta. La cuerda en sus muñecas ya no estaba. Roy, en un gesto de confianza incierta, la había quitado horas atrás. Con pasos ligeros, como los de un felino, avanzó hacia la salida. Su plan era simple: huir al amparo de la oscuridad y volver con los suyos, aunque no sabía si alguno de ellos aún la esperaba. Pero antes de que pudiera tocar el picaporte, un crujido en el exterior congeló su cuerpo. No era el viento. Era más pesado, más deliberado. El sonido de botas pisando hojas secas. Roy reaccionó de inmediato. Tomó el rifle apoyado en la pared y se acercó a la ventana. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, distinguieron varias siluetas moviéndose entre los árboles. Eran hombres, y no cualquier tipo de hombres. Eran los enviados de Crocker. «Nos encontraron», murmuró con voz baja, cargada de tensión. Layla dio un paso atrás. Su mirada se oscureció. No había tiempo para preguntas ni reproches. Roy le hizo un gesto para que se agachara cerca del hogar. Los primeros golpes en la puerta resonaron como truenos. Una voz grave y burlona se escuchó desde afuera. «Entrega lo que no es tuyo, Malone. Hazlo fácil». Roy no respondió. Su respiración se volvió más lenta, más controlada. Por dentro, sin embargo, su mente era un torbellino. Sabía que sus posibilidades eran mínimas, pero también sabía que rendirse no era una opción. No esta vez. El segundo golpe fue más fuerte. La madera se astilló, dejando escapar un hilo de viento helado. Roy se agachó, revisó su munición y lanzó una mirada rápida a Layla. Sus ojos se encontraron, y en ese instante ella vio algo que no esperaba. No arrogancia, no deseo de ser un héroe, sino una determinación tranquila, casi dolorosa. Cuando la puerta finalmente cedió y los primeros hombres irrumpieron en la cabaña, Roy ya estaba listo. Un disparo resonó, ensordeciendo el pequeño espacio. Layla se cubrió instintivamente, pero sus ojos permanecieron abiertos. Observaba cómo aquel vaquero, que la había comprado por $1, ahora se interponía entre ella y la muerte con una fiereza inesperada. La batalla era desigual, y la cabaña temblaba con cada nuevo disparo, cada grito ahogado en la oscuridad. Afuera, el viento aullaba como si presintiera la tormenta de sangre y fuego que estaba por desatarse. El aroma a pólvora,
aún flotaba en el aire cuando la primera luz del sol tocó el bosque. Roy Malone se apoyaba en un árbol, respirando con esfuerzo. Su camisa estaba rasgada y una mancha oscura se extendía sobre el tejido, pero sus ojos mantenían una serenidad inesperada. «Tienes que irte», dijo con voz grave, sin apartar la mirada del horizonte. Layla lo observó en silencio. Ahora entendía. No la había comprado para poseerla, sino para darle la oportunidad de vivir. «Ven conmigo», susurró, aunque sabía la respuesta. Roy esbozó una débil sonrisa. «Cruza el río. Allí estarás a salvo». A lo lejos, el sonido de cascos rompió la calma. Layla dio un último vistazo antes de correr hacia la espesura. Sus pasos eran rápidos, decididos, aunque su corazón pesaba como plomo. Al llegar al río, se detuvo solo un instante. Detrás de ella, el eco de un disparo resonó en la distancia. Cerró los ojos, una lágrima resbaló por su mejilla. Luego se adentró en el agua, llevando consigo la memoria de un hombre que eligió ser su muro ante la oscuridad.